Veamos el siguiente. ¿Cuándo le Víctima, toca a mi siguiente grupo. compañero Fabián? Fabián, espera, creo que bueno, ordenamiento por inserción. Hay dos que me pidí que no van a estar hoy. No. Es Fabián Criban y Alejandro Barrios. Es- Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Ese tema es muy entretenido, Fabián. El más entretenido de todos para mí. El luzcanse. ¿Empezamos nosotros, profe? Ya saben los compañeros lo que hablamos, así que Sí, sí. espero Nada de que, pregunta. espero que no se olviden. No, sí podía explicar bien. Llénenlo de preguntas. Así como él ¿No? nos hizo a nosotros. Aprovecha tu ¿Me escucha bien, venganza. profe? No, el profe le preguntó a ustedes, Camila, no vengan a meter a nosotros en nada. El profe dijo, a ver, Camila, Florencia. Ahí está. Bueno, ahora los profes son ellos, así que Vamos a negociar y pregúntenle. tengo 53 ejercicios resueltos, si les sirven. Dale, dale. Dale. ¿Metemos? Bueno. Compartan la pantalla. ¿Quién está compartiendo? La transmisión. Bueno, empezamos, profe. Me presento, mi nombre es Alejandro y exponemos juntos, sería con Fabián. Vamos a explicar un poco el fascinante mundo de la recursión, una poderosa técnica de programación con aplicaciones consideradas únicas. Analizaremos qué es la recursión, su anatomía, beneficio y desventaja. ¿Sí? Entonces, vamos a explicar un poco qué es la recursividad. Es un concepto que nos indica cuando un método se llama a sí mismo. Cuando creamos cuyo método recursivo, debemos tener en cuenta que se tiene que terminar. ¿Sí? Tiene que tener sí o sí lo que es un caso base. Así podemos evitar lo que es lo bucle e infinito. Entonces, ¿qué es la recursión? Es una función que se llama a sí misma dentro de su propia definición. Tiene que tener lo que es un caso base para detener la recursión y prevenir bucles infinitos. ¿Qué es lo que hace la recursión? Descompone el problema en subproblemas más pequeños y similares. Si nosotros desarmamos lo que es la recursión, ¿sí? El número 1 tenemos lo que es el caso base, la condición de parada que previene la recursión infinita. El paso 2 recursivo es la función que se llama a sí mismo con una entrada modificada y el valor de retorno, el resultado de la función potencialmente combinado resultado de la llamada recursiva. ¿Sí? ¿Para qué utilizamos la recursividad? Podemos utilizar la recursividad para reemplazar cualquier tipo de bucle, aún así la gran mayoría de las veces utilizamos la recursividad para algoritmos de búsqueda o ordenación. ¿Sí? Bien. Tenemos Una la... preguntita, perdón Alejandro. ¿Sí? ¿Estás cambiando las diapositivas? ¿Sí? ¿No cambia? ¿A los demás les cambia? Sé que tenés que compartir No. la otra ventana de la presentación. Sí, pues es como que no está. A ver, ¿Quedas en la Hice la primera presentación, diapositiva? pero está el. a ver. O andar cliqueando en la presentación. Expliquen todo de nuevo, dice Camila. Vamos a aplicar de vuelta. Ahí se Justo ve. estaba por decir eso. Explica de vuelta Yo porque ya no vi adiviné todo lo lo Ahí que se ve. que... Ahora sí, se ve Ahí sí, todo. ahí sí. ¿Cómo Bueno, era, Ale? ahí cambia. Sí, ahí Ahora está. sí. Sí, sí, Ahí sí. está. Vale, de 10. Corta. Vamos de vuelta entonces, profesor. Así se pueden guiar con los dibujos, todo eso. Sí, un refresco, no hace falta tan... Entonces, bueno, vamos a empezar con, o sea, ¿qué es la recursividad? Yo leí un poquito que la recursividad es una función que se llama a sí mismo dentro de su propia definición, ¿sí? Sí o sí tiene que tener un caso base. Si no tiene ese caso base, va a tener un bucle infinito. No va a saber cómo parar. ¿Qué es lo que hace la recursión? Descompone el problema en subproblemas más pequeños y similares. Ahí ve cómo ve la imagen. Si nosotros abrimos lo que es la recursividad, encontramos principalmente lo que es el caso base, la condición de parada, que previene la recursión infinita, los bucles infinitos en este caso.
¿Qué es lo que es el paso recursivo? Es la función, se llama a sí misma con una entrada modificada. El resultado de la función potencialmente combinado al resultado de la llamada recursiva es el valor de retorno. Tenemos alguna ventaja y desventaja. Primero le voy a leer un poquito lo que es la ventaja de la recursividad. Es un código sencillo y conciso para problemas complejos. La legibilidad, lógica, intuitiva y fácil de entender. Y es adaptable a una amplia gama de problemas. También, teniendo ventaja buena, también tiene desventaja. Las desventajas es el desbordamiento de pila. Una recursión excesiva puede provocar errores de desbordamiento de pila. El rendimiento puede ser menos eficaz que el enfoque interactivo. Y la parte de depuración puede ser más difícil de depurar que el código iterativo. A pesar que el mundo laboral no se utiliza demasiado, ya que un error puede ser trágico en la memoria, así como tener una lista con millones de datos puede hacer que utilice mucha memoria. En este caso está dando una explicación donde por ahí la empresa no utiliza mucho porque por un error se puede perder mucha información o directamente si hay mucho dato hace que la memoria sea lenta. En este caso yo lo expliqué un poquito lo que es la teoría de la recursividad. Ahora vamos a pasar con un ejemplo del compañero Fabián donde toda la teoría que yo le comenté, para que le quede mejor claro, lo va a plasmar en el sistema con el código C. Muy bien, Dejo de compartir la pantalla, profesor. muy bien. Muchas gracias, Alejandro. Y le paso con Fabián. Para una... Vieron que entonces está el enfoque iterativo, que es con bucles, Alejandro. Sí, sí. Usar bucles. Ese enfoque iterativo es bucle. Y el enfoque recursivo es con funciones. Y una cosita para agregar a Alejandro, Sí. que no solo en las matemáticas o en la programación está la recursividad, sino que en padrones de la propia naturaleza. ¿No? Habrás leído eso en la... Estabas Busqué la investigando. información. Sí, ¿Algún, sí. No lo algún, quise hacer muy largo, profe. claro. Sí, sí, sí. Pero ¿algún ejemplo tendrías, por ejemplo, en la naturaleza o en la biología o lo que sea? Ahora no, profe. Ahora no, porque estoy re enfocado en la presentación, pero lo busco si quieres. No, Mientras que no, va presentando no, Fabián. no. Sí, sí se te ocurría, ¿no? Pero, por ejemplo, chicos, las hojas de la... ¿Cómo es esa planta que se El cuelga brócoli, puede ser el brócoli. Ahí de- me vino a la, del brócoli, del me vino a la mente. helecho, ¿no? Del helecho, las ramas de los árboles, de los rayos, cuando se dispersa la electricidad que se dispersa, los caracoles, esa, ¿cómo se llama? Las curvas esa que tiene el dibujo del caracol, también es recursivo. Las células, o sea, la recursividad está en la propia naturaleza. Bien, Fabián, El título. a ver acá. Bueno, ¿Cuál es el título? eh, el título, no me acuerdo. ¿Cuál es el título? Ah, no. Bueno, no, era el que estaba mostrando antes o antes de ese. Profe, bueno, Que compañero, no acá hay grabé. un ejemplo. Acá hay un ejemplo. Miren el video después de la grabación. Eh, en este ejemplo, quise hacer lo más sencillo posible, lo habíamos hablado con Ale, y bueno, quedó en una función imprimir un número. En esta función lo que hace es, toma un valor, n. Si n es mayor o igual a 0, va a imprimir. Y si no, va a volver a entrar, n-1, vuelve a entrar al ciclo, diríamos, a la recursión, hasta que se cumpla con esa función. Bien. Está el número. Hago el ejemplo. Ahí está. En este caso, bueno, mi valor es 50. Cambio.
Tiene varios ejemplos, por eso está... Bueno, este es el ejemplo más sencillo. Eh, A ver, el otro... Fabián, explicarnos cómo funciona eso. Porque vieron, chicos, que se generan números, pero no hay ningún bucle ahí. ¿Cómo funciona? Ay, qué buena pregunta, profe. Le explico todo esto y después le explico el último, que ahí tengo mi explicación Bueno. gráfica. ¿Eh? Y Después si no, volvemos. podemos retomar ahí. Después podemos retomar esto. Sí, es que no cierra. Pero en primer lugar, qué es lo que hace esto? Bueno, en la función, yo declaro, ¿no es cierto?, n, que es entero, mi función es entera. Si n, que es el valor que se está ingresando acá, 20, es mayor o igual a 0, me va a imprimir ese valor. Hasta que sea, por eso entra en una recursividad acá, Ahí está. n-1. Esa es clave, la línea 7. Claro, en la línea 7 entra la recursividad, vuelve a entrar el n, ¿no es cierto? Si n es mayor o igual a 0, se pregunta de vuelta, vuelve a imprimir, pasa de vuelta a la función que le está llamando, por eso se llama la función. Eso era lo que Muy quería simple, que mostrara. Vieron, es, chicos, es muy que la función se llama a sí misma hasta que se cumpla la condición. El caso base sería, en este caso. Esto es una función simple. Claro, acá sería el caso base, ¿eh? En el 5. Este sería. Bueno, el siguiente ejemplo, que seguro Darío está esperando, en este ejemplo, si pueden ver acá en la función es la misma, nada más que está un poquito más extensa y lo que hace es permitir ingresar el número, ¿sí? Creo que estaba grabado, 6, como para que se pueda entender. La función es la misma, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa acá en main? Bueno, yo le pido que el usuario ingrese el número. Y vuelve a llamar, el main vuelve a llamar solamente a la función con el resultado recursivo. El Otro ejemplo main que llama tenemos, una sola vez. Llama ¿sí? una sola vez. El main, Las llama una sola, posteriores de llamarla por sí misma. todo dentro de la función. Acá un poquitito más complicado. Este es el MCD, o mínimo común divisor, mínimo común múltiple llamado. Bueno, nos vamos a enfocar acá en lo que es la función, porque en el resto Pregunta, simplemente pero de estoy... hinchabola. ¿Cómo haces eh, para que sea de manera decreciente, tipo de 0 a 6? esa parte no estudiamos, Camila, porque eso no entra acá. Estamos haciendo recursión. Disculpa. Bueno, Preguntale, Camila. Ahí te va a mostrar, te va a eh, explicar después. bueno, por privado te explico eso, Camila. Acá, en el mínimo común múltiplo, le estamos diciendo el argumento que tiene dos entradas, A y B, que son las que va a ingresar el usuario. Y hay otro valor más que sería R, que tiene que cumplir con esta condición, tanto que el módulo, se saca el módulo entre A y B. Si R, que sería el módulo, es igual a 0, va a retornar B. En caso que no sea 0, se van a reemplazar los valores anteriores de A y B. Entonces va a volver a ingresar, en R va a ingresar B y R hasta encontrar el resultado que pide el ejercicio. Yo sé que no están entendiendo nada.
Ah, sí, se entiende. El MCD, eso en la secundaria nos torturaban con eso. Claro, sí, no, pero digo acá la función. Dice ingrese el primer número entero, ¿no es cierto? Díganme un número cualquiera. 15. 15. Camila, 20, 20. 20. No me podía decir otro número. Bueno, dice que el mínimo común múltiplo es 5. Bueno, acá habría que ver si es que se cumple la función. Si R es igual a 15, si 15 dividido 20 es igual a 0. Si no es igual a 0, se van a reemplazar los valores hasta que dé el 0 o no, en ese caso, va a ser seguramente B el valor que va a sustituir o a ser el mínimo común múltiplo. Yo voy a ver si puedo pasar un PowerPoint. Este, Ahí ¿no ven Camila mi preguntaba PowerPoint? cómo restaba en el ejercicio anterior. ¿Así era, Camila? No, cómo organiza los números, porque empieza del mayor al menor. Porque eso es lo que nosotros queríamos, Camila. Es con el caso base. Nosotros lo dejamos con el caso base hasta que no determine que n sea igual a 1 y n sea igual a 0. Sigue entrando en su misma función. Ahí Fíjate, Cami, tener que en el una de PowerPoint. las, una de las funciones, lo que ponía, tenía la resta, digamos, o sea, Ahí que está. arrancaba con 20 y le iba restando, o sea, Ahí tenía el está. n-1. Ahí está. Entonces, cada vez que entraba en su recursividad, le iba restando, o sea, 20, llegaba al final, n-1, 19, mayor que 0, lo imprimía hasta la recursividad, n-1, le restaba 18 y así, hasta llegar al 0. Hasta que no se cumpla, ¿no? Ahí está la Ah, clave, claro. Camila. Iba restando. Va restando de a uno. Ahí entiendo. Pues ¿Te mira, después va preguntaba a pasar. Camila o Después cuando porque muestre el no? código ahí le va a ver, está ahí nomás. Igual el profe está Eh, grabando, así que. Estoy grabando, después voy a editar. Bien. Fabi, espere, espere, profe, porque le paso seguimos, el profe. PowerPoint. Ah, claro, claro. Ahí está bien. Tengo a El, mano si querés, si por ahí no encontrás. el No, PowerPoint. no, no. Lo que pasa es que tengo. Ahí está. Bueno, con respecto al último, la pantalla no puedo compartir acá. Sí. Voy a tratar de compartir la pantalla. La pantalla completa. Me juego, no vayan a escribir nada raro que va a salir todo acá. ¿Se ve mi pantalla? Sí, se ve. Sí, sí. Bueno, para explicar el último ejercicio, es lo que le decía. Bueno, voy a poner el ejemplo de lo que está en la izquierda. Eh, ¿Cómo funciona esto? Que a lo mejor Camila, ese si era tu pregunta, si no, reformularla y hacemos. El primer número entero dice 48 y el segundo 18. Me da el mínimo común múltiplo 6. Pero ¿cómo se llega a ese 6? Primero, R es igual a 48 sobre 18. ¿Sí? Esto da 12. 12 no es 0. Entonces hace un return de MCD 18 reemplaza dividido 12. Va a reemplazar. Y calcula de vuelta el módulo de 18 entre 12 y da 6. Entonces, nuevamente, llama a la recursividad 12 dividido 6. Ahora 12 módulo 6 da 0. Entonces sí, retorna 6, que sería el módulo entre el mínimo común múltiplo de 48 y 18.
¿sí? Acá es un paso a paso. Clarito. Bueno, y ahora el famoso factorial. ¿Se ve bien? Porque no Sí, veo. sí. Se ve bien. Bueno, Ese hicimos de forma iterativa en clases con Pascal y con pseudocódigo y con un diagrama de flujo. En C no me acuerdo si hicimos. Ese es en forma iterativa, es recursiva, ¿no? ojalá que explique cómo tiene que ser. Bueno, el factorial de 3 sabemos que es 6. Sí, pero también se puede resolver, que es lo que nosotros vamos a hacer acá, el factorial de 2 por 3. Y a ese factorial le vamos a sacar el factorial de 1 por 2. ¿Cómo hacemos? En caso de que yo tome como n3, que sería esto, si 3 es menor o igual a 1, ¿cierto? Tendría que pasar al return si se cumple esa condición. En este caso no se cumple la condición, así que se pasa al else. En el caso del else, vamos a tener que 3 por factorial de 3 menos 1, ¿cierto? Que es lo que dice acá, 3 menos 1, va a ser 2, entonces 3 por 2 es 6, que tenemos acá arriba, en la tablita. 3 por factorial de 2 es 6. Ahora reemplazaríamos el 2, porque al ser una recursividad, vuelve a llamar al factorial, se reemplaza el 3 por el 2, volvemos a preguntar la condición, 2 es menor o igual a 1, no se cumple, no se cumple el return, entonces sigue en el else. 2 por factorial de 2 menos 1, que sería 1, nos va a dar 2. Es el segundo renglón de la segunda columna, el tercer renglón de la segunda columna. Ese 1 se va a reemplazar ahora al 2, ¿cierto? De la función. El 1 cumple con la función porque es menor o igual a 1, ¿cierto? Sí. Entonces, ahí termina con el return. Este es el caso base del que hablaba el compañero. Queda acá. Este es el encargado de detener la recursión. Ejercicio que mostré. ¿Colgó o qué? No, te ¿Me escuchamos. escuchan? Nosotros No, estamos profe, escuchando. nosotros le estamos escuchando bien. ¿Pero quedó paralizado, Fabián, o yo no escuché? No, usted Como no, tu profe. internet, profe. Nosotros le escuchamos bien Usted todo. nomás, profe. Justo Ah, entendí el justo que me tema. tiene que poner la nota no me escucha. Lo que hizo Qué Fabián frío. con ese algoritmo recursivo fue replicar el factorial, que sería factorial de 3, que sería 1 por 2 por 3. ¿Quiere que le explique de vuelta, profe? No, porque fue al final nomás que quedó ahí medio. Ah, No, está bien. Lo bueno, importante captó, lo importante captó. de acuerdo a la animación esa que pasé ahí, tengo el código, sobre todo. En el código pasa a ser, no sé si quedó duda del código. Esta es la captura lo La que mostré es la función. captura de esto. Es la captura de esto. O sea, el factorial long tiene el ingreso de un número n, ¿cierto? Entero. Si este número, ¿no es cierto? Acá está la condición, es menor o igual a 1, va a retornar 1. Y si no, va a comenzar ese ciclo, ¿no es cierto? O recursividad, porque me parece que no se puede decir bucle en este caso, que vuelve a ingresar, ¿sí?
hasta que se cumpla con esta condición del renglón 28, que es el if. Bueno, y teniendo en cuenta esto, podemos decir que la recursividad es la capacidad de llamar a cualquier función de forma recursiva, es decir, de llamarse a sí misma. El número de llamadas recursivas está limitado por el tamaño de la pila. Este es algo que hay que tener muy en cuenta. La recursividad es un conjunto importante en la programación que se utiliza principalmente para algoritmos en búsqueda o ordenación. Sin embargo, no se utiliza mucho en el mundo laboral, ya que puede ser trágico para la memoria y utilizarla en exceso. Acá el problema que tenemos es que todos los datos, los valores se van a ir acumulando. O sea que va a llegar un momento donde nuestra computadora, si se utilizan valores muy grandes, puede llegar a colapsar. Esto que yo mostré acá es la recursión simple. Hay otros tipos de recursión que les dejo para que investiguen, que son un poquitito más complejos, donde ya hay que utilizar árboles o otro sistema como para poder hacer esa recursividad. Algo que hay que tener en cuenta también es que el paso recursivo tiene como una regla el divide y vencerás. Ese está dado por dividir en su problema, como dijo Ale hoy. Dividir el problema grande en su problema. Sería lo primero. Vencer sería resolver en forma recursiva todas las situaciones estas. Y por último, el último paso de la recursividad, combinar todas las soluciones de los subproblemas en el problema general para dar solución así a lo que se había planteado. Muchas gracias.